nuestro cuerpo produce y recicla entre 120.000 y 80.000 calorías por día. La fuente de nuestra vida es eso, la célula. Y la célula fabrica su propia energía, nuestra energía. Entonces no tiene sentido que le pongamos la responsabilidad de nuestra energía al alimento, o al suplemento, o al medicamento, o a todo lo que es externo. Nuestra célula lo que necesita es descanso. Necesita es que no interfiramos en su trabajo. Los suplementos facturan más de 150 millones de dólares al año y el 80% de esos productos no se absorben dentro de tu célula, ¿sí? No se absorben, o sea, tu cuerpo no los recoge. Tu cuerpo antes lo que intenta es eliminarlos y muchas veces ni siquiera puede eliminarlos. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy vamos a seguir con nuestra serie de conciencia nutricional. Vamos a hablar del nivel número 4. El nivel número 4 ya es muchísimo más avanzado. Veníamos hablando de que el número 3 ya abríamos como esa ruta hacia el despertar. Y hacia el despertar de nuestra salud, hacia el despertar de cómo comer bien, de cómo hacer que nuestro cuerpo y nuestra mente se sientan bien. Nivel 3 era como ese despertar, donde ya tenemos mucha más experiencia. Este nivel 4 ya es muchísimo más avanzado, porque este nivel 4 ya dejamos de ver, o no dejamos de ver, ya sabemos que todo funciona perfectamente alineado en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Entonces, si en el nivel 3 nos encargábamos de ocuparnos de nuestra salud a nivel de órganos y a nivel de sistemas, esta vez viene a nivel de células, ¿sí? Y nuestras células es pura alquimia, ¿sí? Pura química, como se dice. Entonces veremos cosas bastante interesantes, cómo funciona de verdad nuestro cuerpo, cómo funciona de verdad nuestra mente, nuestro cerebro, qué es lo que de verdad requiere, ¿sí? Porque creo que venimos de los niveles anteriores donde veíamos todo demasiado superficial, vemos todo como si todo fuera muy material, ¿no? Y como si fuera muy básico. Pero a la final, si nos ponemos a pensar y nos ponemos a reflexionar un poco, nuestro cuerpo son órganos, sistemas, células, y de ahí en adelante muchísimas otras cosas, ¿no? Pero nuestra célula es bastante interesante porque si nos ponemos a mirar, nuestro cuerpo está compuesto de 34 billones de células, ¿sí? Y esos 34 billones tiene inclusive muchísimas más mitocondrias, que las mitocondrias son las que generan nuestra energía, ¿sí? Ellas son como el panel solar de nuestro cuerpo. Estas mitocondrias vienen funcionando según también nuestro nivel de conciencia, porque la mitocondria es como que tiene como una moneda con la cual funciona, ¿sí? Entonces veíamos que en el nivel 1 y en el nivel 2 funcionamos mediante la glucosa, por ejemplo, mediante el azúcar, mediante carbohidratos, mediante todos estos estímulos que en sí no es que nos hagan bien, simplemente nos hacen depender de esos estímulos. Y nuestra célula se acostumbra a vivir de ese tipo de energía, ¿sí? Fabrica la energía a raíz de esa glucosa. Luego, cuando transformamos un poco más, cuando nuestro nivel de conciencia es mucho más grande, entonces le pasamos la energía a nuestras mitocondrias por medio de la cetosis, ¿sí? De las cetonas. Entonces ahí ya viene que toda esta dieta keto, que las grasas, pero en sí no son las grasas lo que hacen eso, lo que hace que nuestro cuerpo, nuestra célula entre en cetosis es que restringimos la glucosa, ¿sí? Eso es lo que hace que nuestro cuerpo entre en cetosis. Entonces al entrar en cetosis, lo que pasa es que la célula dejó de almacenar, la célula deja de coger esa moneda glucosa y empieza a coger la moneda que ahora es las cetonas, ¿sí? Y eso lo que hace es que es por decir un combustible un poco mejor, ¿sí? De una calidad un poquito mejor. Entonces te vas a sentir un poco mejor, la energía va a durar un poco más, quizás te sientas con más claridad mental también. Mejora, todo mejora, se acaban muchísimas enfermedades, muchas alergias, muchas cosas que antes nosotros normalizábamos y que ahora no, ¿sí? Cuando estamos en el tema de las cetonas. Pero aún así, esa no es la moneda de nuestras células. Nuestras células fabrican su propia energía, ¿sí? Nosotros como cuerpo fabricamos nuestra propia energía. Entonces aquí te voy a leer un poquito de lo que es nuestra célula y de lo que he investigado un poco. Dice, el cuerpo humano produce y recicla entre 80.000 y 120.000 calorías al día. Entonces aquí quiero que reflexiones muy bien porque recuerda que nosotros nos ponen en la cabeza que necesitamos 2.000
calorías más o menos en promedio para que nuestro cuerpo esté bien o para que sintamos energía. Pero mira lo que te estoy leyendo. Nuestro cuerpo produce y recicla entre 120.000 y 80.000 calorías por día, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a tener sentido de que necesitamos 2.000 calorías? Ni siquiera es que no es ni siquiera el 10%, ¿sí? Eso es totalmente mentira. Entonces aquí ya empezamos a desmitificar muchas cosas con las cuales veníamos dependiendo de ellas, ¿no? Porque nos hacen entender como si nuestro cuerpo necesitara esas 2.000 calorías y entonces empezamos a contar calorías y cuántas calorías tiene el alimento y bueno, bla, 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 ¿no? Vemos todas las etiquetas, pero es que nuestro cuerpo no funciona de esa manera. Nuestro cuerpo va más allá de nuestros órganos y de nuestros sistemas. Y una de la fuente de nuestra vida es eso, la célula. Y la célula fabrica su propia energía, ¿sí? Las mitocondrias, que son nuestros paneles solares, fabrican su propia energía. ¿Y cómo fabrican su propia energía? Mediante la exposición al sol, mediante el contacto con la tierra. ¿Sí? La célula viene siendo como una fábrica de químicos y esos químicos luego fabrican nuestra energía. Entonces no tiene sentido que le pongamos la responsabilidad de nuestra energía al alimento o al suplemento o al medicamento o a todo lo que es externo. Si te das cuenta y si tenemos un nivel de conciencia mucho más interior, ¿sí? No más externo, sino más interior, nos vamos a dar cuenta que nuestra célula fabrica la energía que nosotros de verdad necesitamos, la fabrica, la produce, ¿sí? Entonces aquí es donde nos damos cuenta que nosotros como cuerpo no somos consumidores, somos productores, pero que esa producción depende de estar en coherencia con absolutamente todo, ¿sí? Con toda la tierra, con la naturaleza, con todo. Cuando no estamos en coherencia, pues la célula necesita otra moneda que ya la que hablamos, como la glucosa, como toda esta comida procesada, como eh, comer absolutamente de todo lo que le ponemos eh, a lo que dependemos y de lo cual creemos que extraemos la energía, ¿sí? Porque creemos que nosotros somos como un carro y el carro necesita de diésel, necesita de gasolina o necesita de una energía eléctrica pero externa. Nosotros fabricamos esa energía mediante nuestras células y mediante nuestras mitocondrias. Esto voy a leer otro poquito. Si fuéramos una máquina, ¿sí? Si nosotros estuviéramos conectados a toda la fuente eléctrica, por ejemplo, en nuestra casa, podríamos iluminar hasta 50 bombillas durante 24 horas. Eso produce nuestro cuerpo en energía. Eso produce nuestras células. Eso produce nuestras mitocondrias. Cuando tenemos una coherencia dentro de nuestros cuerpos, cuando internamente estamos bien, cuando estamos alineados con lo que habíamos dicho, con el ritmo circadiano, cuando estamos alineados con la naturaleza, cuando podemos caminar descalzos quizás en la tierra, intercambiar todo ese tipo de química que necesitamos, cuando compartimos con animales, cuando compartimos con nuestros amigos, todo eso ayuda a que la célula transforme energía y esté bien dentro, ¿sí? Eso es lo que hace. Entonces, por ejemplo, aquí hablamos un poquito más de la homeostasis. Nuestras células son las encargadas de mantenernos en equilibrio. Pase lo que pase y de lo que tú hagas, ellas siempre van a intentar mantener en equilibrio tu cuerpo, ¿sí? Entonces, nosotros comemos comida procesada en los primeros niveles. Ellas no es que se acostumbren, ¿sí? Aquí hay vamos a desmitificar otra cosa, no, es que yo me acostumbro al alcohol, es que yo me acostumbro al azúcar, es que y ya después mi cuerpo no puede vivir sin ello. Eso es totalmente erróneo. Lo que pasa es que tus células están haciendo todo lo posible para que tu cuerpo esté medianamente bien. Y por eso te puedes parar, puedes hacer diferentes actividades, aún consumiendo energía de la más baja calidad, ¿sí? Aun cuando tú estás viviendo bajo la glucosa, tu cuerpo intenta hacerlo mejor. Pero ¿cuánto dura esto? ¿Cuánto dura tu energía cuando estás dependiendo de la glucosa? Prácticamente nada. Fíjate en tus amigos o fíjate en ti mismo. Cuando consumes azúcar, tienes energía, eso explota tu energía, hace un poquito de dopamina. Te voy a dar otro dato, la dopamina del alimento o de este azúcar dura 5 a 10 segundos, no dura más. O sea que tú estás prácticamente sacrificando toda tu energía por estos 5 o 10 segundos de placer, de dopamina en tu cerebro.
¿ves? Porque eso es lo que dura cuando tú comes un dulce, 5 o 10 segundos dura ese placer y luego desaparece, ¿ves? Entonces, estás sacrificando ese placer por la verdadera energía que produce tu célula y tu cuerpo. Entonces, aquí vemos que hay un problema en todo esto porque nunca estamos experimentando la energía que necesitamos de verdad, ¿sí? Y estamos más encima enfermando nuestro cuerpo. Y creemos, al principio de nuestros niveles de conciencia, creemos que esto va a durar un montón de tiempo, o normalizamos que cuando lleguemos a los 30, 40, 50 años, nuestro cuerpo no va a rendir igual, pero por envejecimiento, no porque de verdad nosotros lo enfermamos, que esa es la realidad. Nosotros enfermamos nuestro cuerpo ya no tiene la misma capacidad de equilibrio, de homeostasis, ya no tiene la misma capacidad para que te mantengas bien y vigoroso, y poco a poco vamos envejeciendo. Si no le metiéramos glucosa a nuestro cuerpo, si no le metiéramos cetonas a nuestro cuerpo, nuestras células estarían produciendo su energía, la energía que de verdad nos mantiene vivos, y el envejecimiento, ni siquiera sé cuánto tiempo porque no lo he experimentado, pero sí sería muchísimo más largo, o al menos tus capacidades físicas y tu energía se mantendría por mucho más tiempo. Ya no vendríamos hablando de que a tus 30 entonces baja toda la energía y de que ya te va a doler todo y que te vas a lesionar bueno, y de todo esto que escuchas todo el tiempo, ¿no? O de que a tus 40, 50, 60 años ya es normal mmm, caminar mal, ya es normal que tus articulaciones duelan, ya es normal que tus órganos y tus sistemas fallen. Eso no es normal. Ya en este nivel ya sabemos que eso no es normal. Simplemente le dimos, eh, interferimos entre el buen sistema que tienen nuestras células de mantenernos con energía. Eso fue lo que pasó y por eso empezamos a envejecer prematuramente, por eso hay mucho sobrepeso, por eso hay muchos problemas mentales, por eso hay muchos problemas físicos, ¿sí? Que se están dando cada vez más prematuramente. Pero es por eso, porque no tenemos conciencia, no nos enseñaron a ser conscientes de nuestro cuerpo y de nuestra mente, a un nivel interno, porque debería ser así, nosotros deberíamos ver desde adentro qué pasa y luego ir hacia afuera, pero lamentablemente nos enseñan a ver todo desde afuera y si despertamos en algún momento vamos hacia adentro. Entonces esa es la idea de todo esto, que sepamos, no se quede esa información por ahí porque la información tú ya la tienes, tú puedes investigar en cualquier lado, mete a ChatGPT o lo que sea que en lo que investigues, a Google o a cualquier buscador y investiga, ¿sí? ¿Qué hace tu célula? Investiga qué hace tu célula y verás que no te estoy mintiendo. Entonces, partiendo de ahí, ves que todo el tema de lo que son calorías, de lo que son de todo esto que nos inventa la nutrición como tal, no es en sí una verdad, porque nuestro cuerpo está produciendo un montón de calorías eh, por día. ¿Sí? Y esto en cuerpos quizás que no sean tan sanos tampoco, simplemente se hacen investigaciones, pero recordemos que todas las investigaciones que se hacen no se hacen en un cuerpo realmente sano, se hacen en un cuerpo que esté lo suficientemente sano o al menos mucho menos enfermo que los demás cuerpos, ¿verdad? Entonces, ahí te dejo ese dato para que lo mires bien. Lo mismo pasa, entonces ya aquí tenemos la autofagia mucho más marcada también. Venimos homeostasis, equilibrio, ¿verdad? Luego viene autofagia. En este nivel de conciencia ya ayunamos muchísimo más, porque sabemos que nuestra célula lo que necesita es descanso. Necesita es que no interfiramos en su trabajo. Y el no interferir en su trabajo significa que no le estemos dando tantas estimulaciones de baja calidad, ¿sí? Que no haya tanta glucosa, que no haya tantas cetonas, sino que más bien le dejemos el espacio para que ella trabaje bien, ¿sí? Entonces aquí viene el tema del ayuno bastante importante, porque este ayuno es lo que nos va a ayudar a mantener ese equilibrio nuevamente, es lo que va a ayudar a que las células se restauren nuevamente, de que empiecen nuevamente a coger ese trabajo que normalmente hacían y que ya no saben hacer, ¿sí? Que recuerden qué es lo que deben hacer. Entonces aquí ya viene la autofagia. Y la autofagia es exactamente eso. Ellas empiezan a recordar que la energía que hacen las mitocondrias ya no la van a hacer a partir de glucosa y a partir de la acetona, sino que la van a hacer a partir de energía, que es toda la energía que
adquirimos del sol, toda la energía que adquirimos de la naturaleza, que adquirimos de nuestro propio cuerpo, del movimiento, ¿sí? Entonces aquí ya vamos a desmitificar otra cosa y es, por ejemplo, se habla mucho del ayuno, pero se habla mucho de métodos, de ayuno intermitente, de ayuno a base de fruta, de ayuno a base de agua, ¿sí? A base de té, a base de café. Y esto está totalmente erróneo, porque es como que, te lo explico así, es como que si tú creyeras que tu cuerpo es tonto, ¿sí? Tu cuerpo no es nada tonto, tu cuerpo es, no me gusta llamarle máquina, pero digamos que si fuera una máquina sería la más inteligente del mundo. Y decir que no rompes un ayuno porque el café no tiene calorías, que ya te expliqué lo de las calorías, o que no rompes un ayuno porque no tomas agua, porque tomas agua y el agua no tiene calorías, o que tomas un té, o que te comes un suplemento o lo que sea, y esto no tiene calorías, entonces no rompes el ayuno, no tiene ningún sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu cuerpo es bastante inteligente, ¿sí? Bastante inteligente, y cualquier cosa que tú ingresas ya empieza a estimular tu cuerpo por dentro, ¿sí? Empieza a estimular tu cerebro, empieza a estimular todas tus hormonas, empieza a estimular tu sistema digestivo. O ¿qué crees? ¿Tú crees que tomas agua y el agua sigue derecho y no hace nada dentro de tu cuerpo? No pasa. Sí, el agua, y más que todo el agua que estamos acostumbrados a beber, que es de grifo, o que es de botella, ¿sí? Que es de muy baja mineralización, porque ahí mismo lo dice en la botella. Si leyéramos la etiqueta, esto igual genera una estimulación. Y esta estimulación eh, pausa todo el proceso que va a hacer tu célula de recuperación, de recordar, de limpieza, ¿sí? Inclusive el agua, cualquier cosa que tú le pongas a tu cuerpo lo reconoce, genera esa estimulación y él ya frena, porque lo que ahora va a hacer es que como estaba recuperando, cuando tú no le metes nada, él está recuperando, sí, pero si tú le metes cualquier cosa, sea agua, que digamos que es lo mínimo que se le puede meter al cuerpo, tú le metes el agua, él reconoce esa estimulación y debe sacar todas las toxinas que tiene el agua, ¿sí? Entonces ya dedica toda la energía que estaba dedicando a reciclar y recuperar las células, ya la va a dedicar a sacar las toxinas que tiene el agua, ¿ves? Entonces por eso ese es otro mito que aquí ya no deberíamos tener. Y una cosa es que tú hagas un ayuno a base de agua o a base de cualquier otra cosa porque eh, nuestro cuerpo viene de estar acostumbrado a manejarse a raíz de la glucosa o a raíz de las cetonas, y cuando le quitamos estos dos, pues obviamente nos vamos a sentir mal, ¿sí? Porque nuestra célula debe nuevamente recuperar la energía de donde debe sacarla, ¿sí? Entonces, en ese proceso, creemos que al hacer un ayuno está correcto meter agua o meter café. No es así. Digamos que esto simplemente es un método para hacerlo un poco más fácil y después llegar a un ayuno seco, que es el ayuno real, que es donde va a suceder la autofagia, que es donde nuestras células van a recuperar todo su proceso real, ¿sí? Que es donde nuestras células reciclan o acaban con todas esas células que ya están mal, que están dañadas, y vuelve a generar energía a partir de nuestra energía real, ¿sí? Que es nuestra energía interna. Entonces, mira cómo nos han, digamos que, lavado el cerebro con todo el tema de la nutrición, con todo el tema de suplementos, con todo el tema inclusive del ayuno, ¿sí? Porque se tienen muchos mitos del ayuno, y siempre nos quieren es vender algo, ¿sí? Siempre nos quieren es hacer entender que nuestro cuerpo no puede hacer su propia energía, sino que necesita energía externa. Y eso es una mentira. La información ya está. Te lo repito, búscalo y verás que la información ya está. Busca cómo funcionan tus células y verás que la información ya está. Eh, entonces, todo esto del tema del ayuno en este nivel 4 es bastante importante porque es la herramienta que va a hacer que tu célula empiece a trabajar nuevamente como es. Sí, que hay que aprender a hacer un ayuno en seco, hay que aprender a hacerlo. No te voy a mentir. Yo llevo no sé, unos 3 o 4 años ya practicando ayuno. Primero empecé con el intermitente y fui experimentando varias cosas hasta que llegué al seco. Hoy en día hago 72 horas en seco, es decir, yo solamente como 4 días a la semana y otros 3 días no como.
¿sí? De domingo a miércoles no como absolutamente nada ni tomo absolutamente nada, porque estoy haciendo todo el trabajo de autofagia y de recuperación de todo esto que te he explicado. Y en los otros 4 días ingiero diferentes cosas en una poca cantidad, para que mi sistema se mantenga bien, ¿sí? No porque requiera esos alimentos, sino porque obviamente tengo antojos todavía. eh, Viví 30 años de mi vida dependiendo de ese otro nivel de conciencia, de ese otro nivel de energía. Y obviamente si tú quitas el alimento de raíz, pues te vas a sentir bastante mal y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Y después le vamos a echar la culpa al ayuno. Y eso no es verdad. Y lo mismo pasa con el café, por ejemplo, el café. Mucha gente dice, yo ayuno 5 o 7 días y quiero solamente café, ¿no? Es como cuando una persona está, cuando se le detiene el corazón, tú has visto que le ponen estas máquinas, como un electrochoque que la hace nuevamente que el corazón funcione, ¿no? Eso mismo pasa con el café. El café es una estimulación bastante fuerte, de las más fuertes que tiene la naturaleza. Y esa estimulación lo que hace es exactamente eso. Es como si tú cogieras a tu cuerpo y le das un electrochoque y él reacciona, ¿sí? Pero no quiere decir que esté bien. Simplemente le estás dando una estimulación, em, bastante, que tiene bastantes toxinas y que tu cuerpo de una vez empieza un proceso de desintoxicación. Y por eso eleva muy rápidamente tu energía, pero también después bajas. Porque si notas, las personas que toman café inician tomando una taza de café y cuántas terminan tomando al día, ¿sí? Y muchas veces se mueren dependiendo de tomar tazas de café. Entonces mira lo malo que es. Y nos están vendiendo cada vez más de que el café es lo mejor y que el café es lo mejor, de que en el ayuno el café no tiene calorías y que puedes tomar café. No tiene sentido, ¿sí? Lo que te digo, en este nivel de conciencia nos vamos a basar más en eso, en que investigues tú qué pasa con el cuerpo, investigues tú qué pasa con tus células, investigues tú qué pasa con el café, qué pasa con todo lo que tú digieres, sea lo que sea, investigalo y compruébalo, ¿sí? No me creas, compruébalo por ti mismo. Yo simplemente te estoy dando una guía de todo lo que he aprendido en todos estos años. Y es así, yo nunca necesité de café porque digamos que nunca lo tuve en la rutina, en mi rutina de alimentación, ¿sí? Pero como en la nutrición y cuando empecé a estudiar todo esto de nutrición con muchos especialistas, se decía que el café era bueno, pues entonces yo empecé a ponerlo en mi alimentación, ¿sí? Yo dije, bueno, voy a probar lo que es el café, ¿no? Pues obviamente pasa lo que pasa con un niño. Cuando tú no le has dado café al cuerpo, la primera vez, eso es prácticamente que tú sientes que el corazón eso empieza a bombear y a tener energía increíblemente, ¿no? Pero entonces ya yo sentía que ya era demasiado malo, porque ya era como una arritmia o como una taquicardia, ¿sí? Y siempre me pasaba, siempre yo tomaba café y yo, "Ay, pero dicen que es bueno, pero a mí me sienta de esta forma, ¿no? Y luego dejaba un tiempo y volvía a consumirlo y volvía y me pasaba lo mismo. Y tú dirás, no, es que no estás acostumbrado, no es que no esté acostumbrado, es que mi cuerpo no requiere de esa toxina. Y si yo se la doy y más bien empiezo a depender de esa toxina, pues está mal. Simplemente nunca he dependido de ese tipo de energía del café. Y, y, y es para que tú lo compruebes, ¿sí? Si estás tomando café, intenta una vida sin café a ver qué pasa. Y vas a ver que vas a tener que hacerlo en que el ayuno, vas a tener que hacerlo poquito a poco, periódicamente, paulatinamente irlo quitando, porque tu cuerpo ya se ha acostumbrado tanto a esa toxina, a esa sensación de energía rápida, ¿sí? Que va a costar un poco dejarlo, como cualquier otra estimulación. Entonces, cuando tú haces un ayuno a base de café, eso es lo que está pasando. Por eso la gente dice que tiene mucho más energía en el ayuno y todo esto cuando lo hace a base de café. Sí, claro, porque tu cuerpo está, digamos que limpiando un poco y ya cuando te vas a sentir débil, entonces lo estimulas con café y ya lo que haces es como una droga, simplemente eso. ¿Sí? El cuerpo está limpiando, tú te vas a sentir débil porque está pasando de una clase de energía a otra. Entonces, antes de sentirte débil, pum, le pones café. ¿Sí? Y otra vez empieza a limpiar, empieza a hacer y otra vez le pones café. Y entonces a la final no estás haciendo un ayuno,
Y lo único que estás haciendo es estimular a tu cuerpo de una manera diferente, pero no estás dejando que tu cuerpo llegue a ese momento en el que recicla tus células, en el que empieza a generar nuevos tejidos, en que empieza a recuperar tus órganos, en que empieza a recuperar tu sistema. No lo estás dejando por esa estimulación del café. Y más encima no estás sabiendo lo que es un ayuno real. ¿Sí? Porque un ayuno real, vuelvo y te repito, un ayuno real es no meter ninguna estimulación. ¿Sí? Pero eso se va a dar poquito a poco, eso es simplemente para que tú aprendas que en este nivel de conciencia necesitas experiencia, necesitas tener mucha paciencia, necesitas tener mucha tranquilidad, necesitas empezar a investigar por ti mismo qué es lo que pasa con cada cosa de tu cuerpo. También pasa mucho en este nivel de conciencia y es que ya no vas a depender de suplementos, no vas a depender de nada externo, ¿sí? Más allá de alguna comida orgánica que tú quieras o de algún antojo que tú quieras, ¿sí? Pero ya uno ve la comida como un antojo, porque lo que te repito, la célula no requiere de ningún estímulo externo. Y eso no lo han vendido, pero en sí no es así. Nuestra célula, nuestro cuerpo maneja su propia energía. Entonces, más bien la comida viene siendo simplemente una estimulación, ¿sí? Una estimulación que nos han acostumbrado desde bebés a recibirla, ¿sí? Y nos han enseñado a depender de ella, pero no es así. Nosotros somos más productores de energía que consumidores de energía. Y la energía que mantiene una manzana, que es la misma energía solar, no es la misma, por ejemplo, a la energía que mantiene la carne, ¿sí? ¿Por qué? Porque la carne, cuando tú comes una fruta y la masticas, en el momento en que la masticas y la abres, esa energía se empieza a apagar, ¿sí? Cuando tú comes carne, esa energía ya se apagó hace mucho tiempo, ¿sí? En el momento en el que el animal es cazado, esa energía empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir. Imagina cuánto tiempo demora la carne en llegar a tu plato. Más encima la cocinas, le haces un montón de cosas. Toda esta energía que traían estas células de la carne o estas células de la fruta, ya prácticamente que se han terminado cuando tú la consumes, ¿sí? Cuando tú cocinas cualquier cosa que cocines, vegetales, fruta, carne, lo que seas que cocines, las que metas a fuego, pasa exactamente lo mismo. Estás quitando absolutamente todas las bacterias, todas las células, estás em, quitando toda esa alquimia que tal vez serviría un poco dentro de tu cuerpo, ¿sí? Entonces, por el lado en que lo veas y por el lado en que lo investigues, te vas a dar cuenta que cuando miramos desde este nivel de conciencia, eh, todo lo externo que hemos consumido antes es simplemente una estimulación. Por ejemplo, te voy a leer algo sobre lo que son los suplementos. Los suplementos facturan más de 150 millones de dólares al año, ¿sí? Y el 80% de esos productos no se absorben dentro de tu célula, ¿sí? No se absorben, o sea, tu cuerpo no los recoge. Tu cuerpo antes lo que intenta es eliminarlos y muchas veces ni siquiera puede eliminarlos, ¿sí? ¿Por qué? Por eso mismo, si te pones a pensar, si nos ponemos a reflexionar, ¿cómo crees? Por ejemplo, tenemos la fruta, ¿no? La fruta, digamos que es lo que más le dura la energía lumínica, que es de la que dependemos, del sol, lo que más le dura porque es la que está expuesta todo el tiempo a la naturaleza. Y ella cae del árbol y ya empieza ahí a descomponerse, empieza a perder energía, ¿sí? La carne tiene su vida cuando está el animal, tú lo cazas, si lo cazaras, esa carne empieza a descomponerse, empieza a perder energía. En el momento en el que tú la comas quizás tenga algo de energía o no, ya tú miras de dónde sacas la carne. ¿Qué pasa con el suplemento? El suplemento supuestamente viene de huevo, viene de la leche, viene de diferentes tipos de proteínas. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el proceso de todas esas sustancias para que lleguen al pote o al recipiente donde está ese polvo? Tú después te consumes con agua, te consumes con leche o con lo que sea. Pasó por una industrialización, pasó por un transporte, pasó por un montón de cosas, ni siquiera es expuesta al sol. Cuando te llega a ti a un recipiente está totalmente eh, guardado. Entonces, ¿cómo podemos creer que un polvo nos puede dar energía? Cuando volvemos otra vez
al camino, tus células requieren energía, no requieren energía, producen energía a través de tus mitocondrias, que tus mitocondrias son un panel solar, ¿sí? Nosotros requerimos esa luz del sol, de eso sí requerimos, porque eso es lo que alimenta nuestras mitocondrias, luego nuestras células de nuestros órganos, luego nuestros órganos mantienen toda nuestra composición, hacen nuestros músculos, nuestros tejidos, mantienen la vitalidad de nuestra piel y toda nuestra energía. Ese es el ciclo, ¿sí? Hay muchas otras cosas que después explicaré, pero digamos que ese es el ciclo a grosso modo. Entonces, ¿cómo crees que el suplemento va a suplir esa energía solar? Cuando pasó fue por una industrialización creada por nosotros, que todo es absolutamente artificial, y luego tú lo consumes y dices que eso es lo que te mantiene. ¿Ves? Puede que te mantenga a cierto nivel cuando tú estás en el nivel 1 y 2. Ahí puede que te mantenga, ¿sí? Porque lo que te expliqué, estás acostumbrado a que la célula reciba su energía y haga su ATP por medio de la glucosa, ¿sí? O por medio de otras cosas externas que son energía totalmente rápida y totalmente ineficaz, ¿sí? Porque vas a depender de ello. Pero en realidad no la necesitas. Entonces en este nivel 4 ya empezamos a entender, digamos, cómo nos han vendido muchas cosas que en sí nosotros no necesitamos. ¿Sí? Empezamos a experimentar mucho más con nuestro cuerpo, a dejarlo más descansar, que él haga su trabajo, ¿sí? A no más bien ponerle trabajo de todo lo externo. Aquí empezamos a ver que el ayuno, que la meditación, que respirar un buen aire, que andar descalzo por la naturaleza, que es un intercambio de electromagnetismo, que estar expuestos al sol sin bloqueador solar, porque el bloqueador solar es un bloqueador solar que no te va a dejar recibir bien esa luz, no te va a dejar que seas el panel solar que eres, que todo eso te va a mantener en una alquimia perfecta, en una alquimia equilibrada, que todo eso es lo que va a hacer que tu energía esté elevada todo el tiempo. Entonces pregúntate tú si vas a querer que la energía de tu día dependa de cosas externas y que esa energía dependa de dosis que son recurrentes, ¿verdad? Porque prácticamente que tú no vas a ver a alguien que coma glucosa y todo esto, azúcar y comidas procesadas una sola vez al día. No, requiere de comer 5 o 6 veces al día porque la célula, eh, o sea, esa moneda no dura nada, ¿sí? Luego, si comes solamente carne, si comes solamente grasas buenas, si comes frutas o vegetales buenos, eso va a durar otro tiempo determinado, lo cual te va a hacer comer también cierta frecuencia, ¿sí? Porque la célula está acostumbrada a ese tipo de energía que dura un poco más. Y ya lo otro sería el ayuno, que en el ayuno, cuando tú logras hacer un ayuno bueno y cuando ya le equilibraste tu cuerpo bien y cuando tus células están haciendo un buen trabajo, tu energía se mantiene al 100% durante días. Y entre más lo equilibres, más va a durar, más vas a poder hacer cosas sin agentes externos, desde que estés equilibrado, ¿sí? Equilibrado no es estar encerrado, equilibrado no es eh, eh, simplemente estar en tu casa y no hacer nada, ¿sí? Eso no es estar equilibrado, requiere de otro tipo de cosas para que tu cuerpo esté sano y esté bien, para que tus células estén haciendo el trabajo que deberían hacer, ¿ves? Entonces muchas veces vemos que todo esto de los suplementos y todo esto es más porque tenemos una carencia, ¿sí? Porque creemos que necesitamos de cosas externas cuando de verdad no las necesitamos. Pero obviamente yo te entiendo porque también pasé por ahí y, y esto lo creemos porque la industria nos hace creer este tipo de cosas, ¿sí? Y porque venimos dependiendo primero del azúcar y de los ultraprocesados que son pésimos. Entonces, pues ya le mandamos ahora la responsabilidad a un suplemento que también es malo, pero que creemos que va a ser algo mejor porque no tiene azúcar o no tiene todas estas cosas, ¿no? Pero sí es para que lo reflexiones. Lo mismo pasa con la proteína, con la cantidad de proteína y de que el cuerpo depende de proteína. Sí, y mucha gente, yo no consumo absolutamente nada de carne animal por lo mismo, no porque digamos que en este nivel de conciencia no te lo explico de una forma moral, sino de una forma científica,
Y yo lo viví con las dietas que hice. Y yo con las dietas que hice, haciendo la dieta keto, haciendo una dieta carnívora, nunca sentí la energía que siento al hacer un ayuno prolongado. Nunca, te lo puedo asegurar. Nunca sentí la energía que siento al solamente comer fruta. ¿Sí? Eh, y no te lo digo desde la parte moral de la casa de animales y todo esto, te lo digo desde la parte científica y de la parte experimental que hice con mi cuerpo para obtener energía y para sentirme vital, para sentirme que puedo hacer el ejercicio que quiero hacer, que puedo correr, que puedo trotar, que puedo trepar, que puedo hacer lo que quiera en todo el día sin estar durmiendo 9, 10 horas al día, sin tener que darme una siesta a mitad del día, sin todo este tipo de cosas que normalizamos. ¿Sí? Entonces, por eso mismo yo no consumo carne. Y te lo explicaba ya. La carne a nivel celular, cuando llega a tu plato ya está muerta. Ya no tiene la misma energía. Sí, lo mismo pasa con la fruta. Cuando llega ya no tiene casi la misma energía porque la han quitado del sol. ¿Sí? Pero lo que pasa con las dos diferencias es que la carne se demora mucho en que tu aparato digestivo y en que tus células logren sacar todas esas toxinas de tu cuerpo, y la fruta se demora muchísimo menos en sacar todas las toxinas, porque al final todo va a salir, que yo te digo, todo eso va a salir. Entonces, es simplemente una moneda que tú has acostumbrado al cuerpo a sostener, pero eso todo igual tiene que salir, porque eso todo tiene que limpiar. Entonces no consumo carne por eso, porque prácticamente no me da la energía que yo necesito a diario. ¿Sí? Me acostumbré ya a una energía mucho más eficaz, una energía mucho más, mmm, ¿cómo se dice? Que dure mucho más tiempo. Y me di cuenta que en el ayuno mi energía va increíble. Pero porque lo que te dije, yo llevo haciendo más de 2 años ayuno. Primero simplemente quité el desayuno y fui poquito a poco quitando horas. Antes hacía un ayuno de pronto con agua. Después empecé a hacerlo en seco. Me empecé a dar cuenta de todos los beneficios. Y ya hoy en día la energía que yo tengo en esos 3 días en los que no como ni veo nada, te lo aseguro que no la comparo nunca con los 4 días en los que sí consumo algún alimento. ¿Sí? Pero es para que lo experimentes y para que lo experimentes con paciencia, o para que lo experimentes simplemente porque yo te lo dije, entonces ya la otra semana no comes. No, no se trata de eso, simplemente para que tú vayas mirando y analizando cuántas cosas le hemos hecho a nuestro cuerpo sin darnos cuenta, cuántas cosas le hemos hecho a nuestro cuerpo a nivel interno, cuánto lo hemos desequilibrado sin saber. ¿Sí? Y sin saber porque nos distraemos mucho con otras cosas. Porque si quisiéramos experimentar la verdadera salud, la información está. Y está hace muchísimos años y hoy en día peor con todo lo de la inteligencia artificial, mucho más fácil la tienes a tu disposición. Ya es más de voluntad, ya es más de querer experimentar una buena salud, de no normalizar la enfermedad, de no normalizar el envejecimiento. Entonces sí te invito a que lo compruebes y compruébalo bastante. Si lo vas a comprobar de la forma en la que te estoy diciendo, si ya estás en este nivel o si te sientes en este nivel, si te, te recomiendo que estés en contacto con la naturaleza lo más que puedas durante el día. ¿Sí? Que no estés encerrado, que procures no estar encerrado, o sea, que sea lo mínimo posible, que tu contacto con la naturaleza y con el exterior siempre sea lo más importante, porque te vas a dar cuenta que eso es lo que va a equilibrar. No es lo mismo que tú te hagas un ayuno estando encerrado y estando trabajando en tu oficina, a que te hagas un ayuno y puedas salir a caminar, tengas tranquilidad, tengas paciencia, tengas calma, estés con tu familia, ¿sí? No va a ser nunca igual, ¿sí? Nunca. Es más, no lo vas a poder hacer porque te va a dar debilidad, te va a dar dolor de cabeza, te va a dar mareo. Lo puedes hacer cuando estás en contacto con la naturaleza, cuando ya sabes de dónde proviene tu verdadera energía, cuando eres consciente de tus células. Y recuerda de aquí en adelante que antes que piel tienes unos sistemas, una alquimia, una química perfecta que está trabajando por ti, que no es tu piel, no son tus músculos. ¿Sí? Entonces sí te recomiendo muchísimo eso, la exposición al sol, de pronto nadar en río, nadar en mar,
andar descalzo es bastante bueno en la naturaleza es bastante bueno. La meditación, una buena meditación da mucha calma, da mucha tranquilidad, lo cual va a hacer que también sea muy bueno mantener el ayuno, mantener un nivel de energía muy alto. El movimiento es prescindible para el cuerpo, que tu cuerpo, así como te expliqué que las células hacen energía por sí solas y por toda la combinación de todos estos, de todo lo natural, necesita moverse. Es como que tu cuerpo tiene piñones y esos piñones entre más movimiento dan todo el tiempo, está con energía, ¿no? Si tú ya no lo utilizas, todo lo que no utilizas se atrofia. Tus músculos se atrofian, tu mente se atrofia, todo lo que no utilices se atrofia. Entonces necesitas movimiento. ¿Sí? Lo mismo con paciencia, que yo sé que venimos de una sociedad demasiado sedentaria, donde nos han vendido, o sea, ha normalizado el no movernos. Entonces, sí te invito a que empieces a adquirir un poquitico de movimiento, de trotar, de saltar, de nadar, de correr, de vez en cuando, 5 minutos. Al principio son 5 minutos, un 1% siempre, un 1% es suficiente. ¿Sí? Que debemos de normalizar tantas cosas que ahora hemos normalizado, que seamos conscientes de la salud y de todo esto que queremos ya a largo plazo. Para que nos sintamos mejor, te lo aseguro que no vas a cambiar ya cuando llegas a este nivel. Te lo aseguro que por más de que te digan que consumas algo que va a quitar tu energía, eso ya no va a pasar, porque tú ya experimentaste lo que es la verdadera energía. Entonces, prácticamente que ya tu mente y tu cuerpo no te lo dejan, ya experimentaste algo tan bueno que volver a ese sistema donde dependías de cosas externas y de dopamina de bajo nivel, ya no la vas a querer. Entonces, si estás en este nivel de conciencia, te felicito bastante porque primero em, digamos que eres bastante natural y haces que el mundo sea muchísimo mejor. Cuando es bastante natural, hace que no se consuman tantas cosas. Uno ya no pasa a ser consumidor, sino más un productor. Entonces, eso hace que, mm, que muchas otras cosas se mantengan en balance, al menos por ti mismo. ¿Sí? Entonces, te felicito por esa parte. Si no estás todavía ahí igual, te invito a experimentarlo poquito a poco, eh, a que lo compruebes por ti mismo, poco a poco. Aquí estoy para guiarte si necesitas cualquier guía. En la descripción estará mi correo para cualquier consulta que necesites. Está también el WhatsApp, tenemos el reto de ayuno de los lunes, donde experimentamos un poquito de esa real energía. De ahora en adelante también te cuento que todos los recursos que hagamos, toda la información que saque, va a ser totalmente gratuita. Y la tengo en diferentes plataformas, pero va a ser totalmente gratuita. Así que si miras en www.claridad-salvaje.com, ahí vas a recibir todos los recursos, solamente que te inscribas. Y todos los recursos que sean online, que sean en línea, van a estar totalmente gratis. Hay otros que están, por ejemplo, tengo el libro, pero también en la plataforma de Amazon. Obviamente este no puede ser gratis, pero si lo quieres en PDF va a ser gratis y todo lo que hagamos en PDF va a ser absolutamente gratis porque yo pienso que el conocimiento no debería venderse y todo lo que es el tema de salud no debería venderse, y menos ahora donde todo el mundo la necesita. Bueno, estamos en un mundo donde necesita toda esta parte. Entonces, te invito a que revises esos recursos, a que los utilices. em, Nada, que compruebes todo esto que te he dicho. Espero que te haya volado la cabeza toda esta información, que te haya servido. Y nos vemos en el siguiente y último nivel de conciencia, el nivel número 5. La próxima.